Hola, ¿qué tal amigos de Periodismo Objetivo Noticias, su canal de noticias de opinión? Cordial bienvenida a la información. Para nosotros es un gusto compartir con todos ustedes las noticias de hoy. Titular: esto no es populismo, es realidad. Amigos nuestros, y antes de continuar con el análisis de esta importante noticia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a enviarnos un like, también a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos programas. No olviden compartir este informe y enviarnos sus comentarios. Desde la depresión de 1932, el mundo no había vivido una crisis tan grande como la que ha generado la expansión del COVID-19. Pero la crisis no es tan solo de salud pública, sino que también asesta un contundente golpe a la economía global. Las bolsas de Nueva York, Londres, Tokio, Toronto, Beijing, Madrid y todas en general han experimentado la caída más brutal del valor de las acciones de las compañías más grandes del mundo. Todas sin excepción solo han producido pérdidas a los inversionistas que han visto cómo sus capitales quedan reducidos a nada. Ya se habla de quiebras en compañías aéreas, metalúrgicas, químicas, automotrices y de construcción. Aún los gobiernos del mundo piensan en cómo solventar la crisis propia por la falta de recolectar los impuestos para sufragar sus propios gastos e inversiones en infraestructura. Sin embargo, hay un país, y no es el más rico del mundo, el cual ha dado el ejemplo y está llevando la batuta por congelar todos los pagos de su población por 90 días. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó este sábado las medidas que tomará para ayudar a su pueblo en medio de la crisis y se vuelve ejemplo para el mundo. La llegada del virus a Latinoamérica ha encendido las alarmas de todos los países para evitar la propagación del mismo. Muchos mandatarios han tomado diferentes medidas con el fin de ayudar a su población, entre ellas decretar la cuarentena, en algunos casos obligatoria, es decir, de ordenar el cierre de las empresas de producción y servicios no esenciales para permitir que los empleados se queden en sus casas. Otros gobiernos han decretado el toque de queda para evitar la movilización de sus ciudadanos. El pasado 18 de marzo se reportó el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Fue el mismo presidente de ese país, Nayib Bukele, quien lo dio a conocer. Desde entonces, se han aplicado diferentes medidas para frenar la propagación del virus en dicho país. Así se ha hecho en otras regiones del mundo, pero la cátedra que Bukele dio de cómo afrontará el país centroamericano la crisis de la pandemia ha dejado a más de uno con la boca abierta, siendo un ejemplo para las demás naciones. Bukele aprobó este sábado 30 medidas para mitigar el impacto económico del virus. Entre otras, Bukele suspendió por 3 meses el pago de la energía eléctrica, el pago de la cuota de agua potable. Suspendió también el pago del servicio telefónico, cable e internet, los créditos comerciales por ventas de vehículos y motos, créditos hipotecarios y créditos de tarjeta de crédito. Igualmente suspendió el pago de los alquileres. El presidente salvadoreño precisó que dichos pagos serán diferidos por una duración del contrato, sin intereses por mora. Para ello dio el siguiente ejemplo: si usted tiene una hipoteca a 30 años y ya pagó 13, los 3 meses serán diferidos en los 17 años restantes. Estas son medidas necesarias para permitir que las empresas cierren temporalmente su producción de manera que se pueda evitar la propagación del virus, tomando en cuenta que la enfermedad no se manifiesta de inmediato en los individuos. Solo hasta 14 días después, un portador del virus podría estar experimentando los síntomas, tiempo durante el cual, si tuvo contacto con otras personas, lo más posible es que ya los haya contagiado. Otros jefes de Estado no lo han entendido así, pues continúan sin decretar la cuarentena. En el caso de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro decretó la cuarentena con doble propósito. El primero, evitar supuestamente la propagación del virus, y el segundo,
disminuir la movilización de la ciudadanía para ahorrar combustible, pues para la próxima semana ya no cuenta con reservas de gasolina. Nicolás Maduro sigue aferrado al poder, aunque se le venga el mundo encima. Al dictador poco le preocupa el daño que pueda sufrir la ciudadanía por la expansión de la pandemia. Maduro está confinado en el fuerte Tiuna y según fuentes allegadas al policlínico, él, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra dieron negativo a las pruebas de detección del virus. No así Almeón, y están circulando fuertes rumores de que posiblemente sufrió el contagio en la última contraprotesta frente a la oposición realizada en Caracas con la convocatoria de Juan Guaidó el pasado 10 de marzo. El presidente de la Asamblea Constituyente compartió ese día con un italiano que había estado en España. A este domingo, la polarización política en Venezuela continúa marcando el paso entre dos líneas opuestas que no encontrarán convergencia, pues Nicolás Maduro, lejos de implementar verdaderas medidas para mitigar el impacto de la pandemia en la población, continúa más concentrado en su política de persecución contra la oposición. Las 2 décadas de polarización, persecuciones, cárceles, exilios, insultos, venganzas, miedos, mentiras y sectarismo promovidos por la retórica chavista contra sus adversarios no han podido ser desmontadas por la oposición, ni en las actuales circunstancias muestran un asomo de acuerdo político. En ciertos círculos políticos de opinión venezolano se han albergado en las últimas horas la esperanza de que el devastador impacto que la pandemia pueda tener en el país sea la oportunidad para algún acuerdo político entre el chavismo y la oposición. Pero por lo visto, esa es una opción imposible a día de hoy, condicionado por un Maduro que ni en las presentes circunstancias le da tregua. El liderazgo democrático que encarna Juan Guaidó tiene muy poco margen de maniobra para intentar construir un puente hacia la democracia. Visto así, un acuerdo político es la necesaria salida a la crisis que indica el sentido común. Si comparamos los pasos dados por Maduro y Guaidó para enfrentar esta crisis, que además de tener un componente de salud pública, conlleva el peor escenario para Nicolás Maduro por la drástica caída en los precios del petróleo. Sin duda alguna, este golpe es el que más le preocupa al dictador, así el pueblo venezolano fallezca víctima de la mortal enfermedad. El único interés de Maduro es mantener vivo el aparato financiero que le permita tener contentos a los generales, que son quienes lo mantienen en el poder. Una rebelión de la alta cúpula militar lo pondría fuera de base y pues obviamente en una cárcel para que pague por todos sus delitos. Eso sería lo mejor que pudiera pasar. En los últimos días, el presidente interino ha jugado el rol de liderazgo responsable. Suspendió las actividades de calle, designó un comité de altísimo nivel con varios de los profesionales de la salud más prestigiosos del país, ha llamado a que se acate la cuarentena y puso a la disposición del público una página web con la información respectiva. La respuesta del lado contrario ha sido bloquear el acceso a ese sitio web y detener en las últimas horas a médicos e incluso pacientes que denuncian el estado calamitoso de la salud pública en Venezuela. Ni siquiera ha habido un gesto hacia los 387 presos políticos recluidos en las distintas cárceles. Por el contrario, la persecución política no se ha detenido. Todas las semanas alguien relacionado con la oposición es apresado, o mejor dicho, secuestrado, debiéndose asilar en una embajada si puede. Maduro sigue en su estrategia de neutralizar cualquier disidencia, reforzando su control militar y policial sobre el país y aprovechando cualquier crisis para tapar otra con el propósito nada disimulado de desviar la atención pública. Es por esto que el dictador hizo una solicitud al FMI de un préstamo por $5.000 millones, el cual le fue negado de ipso facto. Y no contento con ello, volvió a solicitar uno más pequeño por 1.000 millones, aun sabiendo que también se lo iban a negar, solo para desviar la atención del pueblo venezolano y de la comunidad internacional.
Esto es lo que está haciendo con la llegada de la pandemia a Venezuela. Maduro la ve como una oportunidad para intentar romper su aislamiento internacional y llamar la atención de los países que no son sus aliados. Esto obviamente sin importarle la gravedad de la situación del pueblo venezolano, que aun cuando el impacto del virus fuera mucho menor de lo que se espera, no podría escaparse al colapso de los precios mundiales del petróleo, que a propósito son también producidos por la propia pandemia. De manera que por donde se le mire todas las cosas están en su contra. Las finanzas de Maduro para seguir importando cajas CLAP y gasolina ya se le agotaron. Incluso antes de la actual coyuntura, a finales de diciembre, se le había acabado el dinero. Por eso, la presión para cambiar la directiva de la Asamblea Nacional en enero pasado, con el fin de que la ayuda financiera de Rusia se concretara. Ahora se le vino otra crisis global encima y sin dinero. Eso es lo que hay detrás de su extraño pedido al Fondo Monetario Internacional, donde se pasa por el forro 20 años de discursos anticapitalistas del chavismo y por eso va a insistir. Nicolás Maduro necesita dólares con urgencia. Bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este informe. Los invitamos a ver nuestro siguiente programa. Hasta nuestro próximo encuentro.